Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14. Soy Laurelín, bruja mestiza de las sierras, divulgadora e investigadora de tradiciones y folclore. Hoy vamos a sumergirnos en la magia del agua, en sus mitos, sus rituales y las memorias que guardan en los territorios. El agua no es solo un recurso ni fórmula química, es origen, es fuerza, es guardiana. Allí donde fluye, organiza la vida y el mundo. Desde los ríos sagrados de Egipto hasta las lagunas andinas. Cada corriente nos habla de genealogías, de poder y de transformación. Te invito a que mientras escuchás, y quizás estás haciendo otra cosa, pienses en tu relación con el agua, la lluvia que abre un ciclo, el río que arrastra lo que debe irse, la laguna que guarda silencios antiguos. El agua ha sido uno de los grandes organizadores simbólicos de la experiencia humana. Mucho antes de convertirse en problema geopolítico o en recurso estratégico, fue principio cosmológico y fundamento espiritual. No existe cultura conocida que no haya atribuido al agua una densidad que excede su materialidad. Allí donde hay agua, no hay solo una evidencia biológica, hay orden del mundo. Mircea Eliade observó que múltiples cosmogonías del universo surgen de un estado acuoso primordial. Las aguas representan lo indiferenciado, lo informe, aquello que precede a toda distinción. En Mesopotamia, Apsu y Tiamat encarnan las aguas primordiales anteriores al orden. En el Génesis, el espíritu se mueve sobre la superficie de las aguas antes de que aparezca la tierra firme. El agua posee la capacidad simbólica de deshacer y de rehacer. No purifica solamente en sentido higiénico, sino ontológico. En numerosos pueblos, los cambios de estatus, iniciaciones, coronaciones, consagraciones, están precedidos por abluciones. El contacto con el agua no limpia solo la sociedad física, sino que reordena la condición del sujeto. En el mundo griego, el agua nunca fue homogénea. Se creía que el océano primordial circundaba el mundo antes de la organización olímpica. El agua no es un escenario, es matriz ontológica, como ya dijimos. Todo surge de ella y en muchos relatos todo puede regresar a ella. El mar abierto, los ríos, las fuentes y los manantiales subterráneos poseían estatutos distintos. Las náyades, ninfas asociadas a corrientes específicas, expresaban esta territorialización del agua. No había el agua en abstracto, había esta fuente, este río, esta cueva húmeda. Roma heredó y transformó estas concepciones. El concepto de genius loci reconocía que cada lugar poseía un espíritu propio. Fuentes y ríos no eran simples infraestructuras naturales, podían estar habitadas por una presencia protectora o ambivalente. Las termas eran espacios de regeneración corporal y social. El agua subterránea, especialmente la termal, conservaba connotaciones terapéuticas que excedían la fisiología. Si hay una civilización donde el agua organizó no solo la economía, sino la estructura completa del pensamiento simbólico, este fue el antiguo Egipto. El Nilo no era un río entre otros, era la condición de posibilidad de la vida misma. Su crecida anual marcaba el calendario agrícola, el ritmo laboral y la percepción del tiempo. Antes de la creación existía el Nun, el océano primordial indiferenciado. De ese caos acuoso emergió el primer montículo de tierra. La crecida anual del Nilo producía ese gesto primordial. El agua cubría los campos, depositaba limo fértil y luego se retiraba.
muerte aparente y renacimiento agrícola coincidían. El limo oscuro dio nombre al país, Kemet, la tierra negra. El río estaba personificado en Hapi, deidad de la inundación fecunda. Demasiada agua implicaba destrucción, muy poca, hambruna. El agua también estructuró la geografía funeraria. La orilla oriental, asociada al amanecer, correspondía a la vida, la occidental al ocaso y la muerte. Cruzar el río implicaba atravesar un umbral. El viaje de difunto en barca hacia el más allá no era metáfora literaria, sino una prolongación simbólica del desplazamiento cotidiano sobre el agua. En el mundo nórdico, la estructura es distinta, pero el papel del agua vuelve a ser fundacional. Antes de la creación existía Ginnungagap, el vacío entre el reino de hielo y el de fuego. Del deshielo surgió Ymir, el primer ser. El agua en forma de hielo y deshielo vuelve a funcionar como condición generativa. El mar fue eje de expansión económica y también espacio cosmológico. Las aguas estaban habitadas por potencias. El barco no era solo herramienta de navegación, era extensión del cuerpo social. En los rituales funerarios vikingos, la nave acompañaba al difunto como vehículo de tránsito. El agua aquí aparece nuevamente como camino entre mundos. Las fuentes profundas también poseían densidad simbólica. El pozo de Mimir contenía sabiduría. Beber de él implicaba transformación irreversible. El agua profunda guarda memoria. Esta idea conecta con estudios de la antropóloga Barbara Tedlock, quien analizó cómo superficies acuáticas funcionaban como medios visionarios en diversas prácticas chamánicas. En Europa medieval, la cristianización no eliminó la sacralidad del agua, sino que la resignificó. Fuentes antiguamente vinculadas a deidades locales fueron asociadas a santos y vírgenes. El agua continuó siendo sanadora. Se recogía lluvia en fechas liminales, el agua bendita protegía hogares, las fuentes milagrosas atraían peregrinos. La acusación de brujería muchas veces se vinculaba con el control o la manipulación simbólica de estos puntos de agua. En Escocia y Alemania existía la prueba del agua, donde el cuerpo acusado era arrojado al río. Si flotaba era culpable, si se hundía era inocente. Esta lógica perversa se sostenía en una idea teológica pero también mágica. El agua rechaza lo impuro. Las sirenas medievales europeas no eran únicamente figuras seductoras, eran advertencias sobre corrientes peligrosas, remolinos o cambios de marea. En el folclore escandinavo, la figura del Nok o del Ñak podía atraer con música a quienes se acercara demasiado a los lagos. En Alemania existía la Loreley asociada al Rin, cuya roca y corriente generaban naufragios. No son mitos aislados, son formas culturales de codificar el riesgo del agua como territorio animado. Y ahora llegamos a nuestro continente, América, donde el agua no es recurso, es genealogía y matriz de origen. En el lago Titicaca emerge la pareja fundadora Manco Cápac y Mamá Oclo. Cada manantial andino puede ser lugar de nacimiento mítico. Cada vertiente mapuche está custodiada por un Genco con voluntad propia. En los pueblos originarios, el agua enseña reciprocidad. No se toma sin permiso, no se altera sin consecuencias. El agua de lluvia abre ciclos y limpia. La del pozo conecta con la memoria profunda. La corriente del río arrastra lo que debe irse. Y las confluencias concentradas concentran este poder de tránsito y transformación. La serpiente acuática Maru serpentea entre lagunas y ríos conectando el mundo de arriba y el mundo de abajo, enseñando, protegiendo o castigando.
En Mesoamérica, Tlaloc custodia montañas y manantiales, recordando que el agua se conserva en la tierra como potencia latente. Los cenotes mayas funcionan como puertas verticales, lugares de meditación, depósito de ofrendas, incluso de cuerpos humanos, donde el agua comunica mundos distintos. En el litoral del Paraná y aguas guaraníes, el agua también actúa como entidad moral. Mboy Tuí, la serpiente hídrica, recuerda que es el río, que el río es territorio vivo y enseña. Figuras como Yací Yateré se mueven entre arroyos y selvas húmedas, vinculando humanos y naturaleza con advertencias y rituales implícitos. La mujer del agua, reconfigurada en ríos y lagunas locales, no es copia europea. Se amolda al barro, al caudal y a los cambios del delta, manifestando peligro, deseo y límite en un mismo canto. Las aguas del delta del Paraná ilustran esta complejidad: islas que emergen y desaparecen, canales que cambian de curso, límites móviles. Allí se configuran territorios y relatos. Allí la sirena fluvial advierte de los riesgos, recuerda la potencia de lo no domesticado y enseña a respetar la fuerza del agua antes de usarla. En la brujería del suramericano, cada río, cada arroyo y laguna tiene su carácter. El agua no es indiferenciada. Hay ríos que fluyen dulces y tranquilos, útiles para hechizos de fertilidad y limpieza. Hay arroyos turbulentos que concentran fuerzas de cambio y ruptura. Hay lagunas quietas que guardan memorias de ancestros y antiguos pactos. Los pozos, manantiales y vertientes conectan con lo subterráneo. Allí habitan espíritus guardianes que no se someten a la voluntad humana y cuya cooperación exige respeto y ofrenda. Las confluencias de cursos de agua concentran potencia de cruce, lugares de tránsito donde la magia se intensifica, donde los hechizos de transformación y mediación encuentran su fuerza máxima. La serpiente acuática, presente en mitos guaraníes y mapuches, recuerda que el agua une cielo y tierra, cuerpo y espíritu, y que todo intento de control sobre ella, sin reconocimiento de su agencia, conlleva riesgo. La lluvia y el agua de tormenta tienen otra dimensión. Son fuerza móvil que abre ciclos y despeja los caminos, pero también portan la impronta del lugar donde caen. Una lluvia sobre un monte sagrado es distinta de la que moja una llanura. Recoge la potencia de la geografía, la memoria de la tierra y la autoridad de los guardianes locales. En los rituales de brujería se emplea para limpiar, bendecir, invocar fertilidad y proteger. El agua salada de mares y estuarios no solo es fuerza primordial, contiene secretos antiguos y resonancias de linajes africanos traídos a América. Oyun y Yemayá, Ñañá y otras potencias del candomblé y la umbanda encuentran su expresión en el sur, mezclándose con las aguas continentales para otorgar dirección, equilibrio y protección. En cada gota, en cada confluencia, en cada pozo, el agua recuerda que nunca es fondo pasivo, es sujeto, guardiana, testigo y fuerza activa de la magia americana. En las prácticas afroatlánticas, esta diferenciación alcanza una precisión ritual aún mayor. Cada río, mar, laguna o pantano está vinculado a una orilla específico. El agua de cachoeira es canal de fuerza para rituales de renovación, mientras que el agua del río Dulce puede emplearse para magia de fertilidad o protección doméstica. La procedencia geográfica y la forma de la corriente determinan la efectividad de la acción. La magia no es abstracta acá, es geografía de viva. En el litoral del Paraná, las aguas ilustran esta complejidad. Islas que emergen y desaparecen, canales que cambian de curso. Si se observa en conjunto, la tradición hídrica muestra que el agua organiza mitos, rituales, cosmologías, jerarquías y prácticas mágicas.
En todas las culturas del continente americano y de las diásporas africanas, su papel es estructural, no un detalle decorativo, sino matriz de identidad, genealogía, poder y conocimiento. El agua enseña límites, establece reciprocidad y mantiene memoria. Allí donde corre un río surge comunidad, donde hay fuente, vínculo espiritual, donde el agua desborda, reaparece su potencia intacta. No es un fondo sobre el que se despliega la cultura, es condición de existencia, territorio de aprendizaje, espejo de la historia y guardiana de la memoria colectiva.